Hola a todos mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando como siempre que se encuentre muy bien junto a los suyos, amparados por el amor del Señor. Y bienvenidos a esta escuela dominical, bienvenidos a esta clase, a esta enseñanza del día domingo 5 de abril, donde seguiremos estudiando la epístola que dimos comienzo la semana pasada, en la carta que escribe Pablo a los Gálatas. Pero antes de dar inicio a todo esto, como siempre es importante que podamos estar en la cobertura del Señor y rogaremos y imploraremos a Él que Él sea tomando dominio de esta enseñanza, así como también de nuestras vidas. Gracias Padre Eterno le damos en esta hora porque usted es bueno, Padre amado, y nos permite a través de este medio poder llegar a los hogares de nuestros hermanos, entregando a cada uno de ellos palabra de vida, palabra, Dios amado, de aliento en estos momentos tan difíciles, Dios amado. Rogamos a usted que su sabiduría nos llene a cada uno de nosotros, Dios amado, que su gracia soberana esté sobre nosotros, abra nuestro entendimiento, Padre Santo. Rogamos a usted en esta hora revelación de lo alto que pueda poner en nosotros, en cada uno de nosotros, Dios amado, un corazón dispuesto, un corazón de discípulo, anhelante a poder escuchar y recibir esta palabra, rogando desde ya que sea motivo de mucha bendición para todas nuestras vidas espirituales. Bondades y misericordias que rogamos a usted, mediante los méritos de Cristo, nuestro bendito buen Salvador. Amén y amén. Bien, mis hermanos, esperando que usted se encuentre en un lugar cómodo de su hogar, en el cual pueda estar atento, quizás si usted quiere tomar algún apunte. Y como ya mencionaba nuestro hermano Eliazar el domingo pasado, si tiene usted alguna duda, puede escribirnos a nosotros mismos, a sus hermanos profesores, sus hermanos predicadores, y nosotros buscaremos, como siempre, por la gracia del Señor, una respuesta a su duda. Así que puede hacerlo, esto puede ser interactivo a través de nuestro grupo de WhatsApp. Y tenga usted bien de poder seguir esta enseñanza que se encuentra en Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 17, y el texto que confirma esta enseñanza se encuentra en Mateos capítulo 16, versículos 16 al 17, y como siempre le daremos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Que el Señor desde ya añada mucha gracia, añada mucha bendición y que sea ricamente de provecho para nuestras vidas espirituales esta enseñanza de la cual vamos a ser partícipes. No antes leyendo también el texto de confirmación que se encuentra en Mateos 16, del 16 al 17. Dice así: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este texto de confirmación, en el siguiente video usted podrá ver la exhortación, la cual está a cargo, como siempre, de nuestro pastor, a quien desde ya el Señor conceda mucha gracia y sabiduría, como a nosotros en esta hora. Bien, vayamos al hueso, vayamos a lo que nos compete en esta hora. El último versículo de la clase pasada terminaba así, para tener un hilo conductor: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La palabra del Señor nos enseña que no se puede ser verdadero ministro del Evangelio y tratar de agradar a los demás acomodando las verdades del Evangelio.
Como se nos enseñaba en la clase pasada, Pablo en esta ocasión estaba escribiendo a las iglesias que se encontraban en el sector o en la provincia de Galacia, no iba dirigida a una sola iglesia. Y con la situación con la cual Pablo se encontraba en esta iglesia es que también tenía detractores, así como lo encontramos nosotros en las epístolas que estudiamos que Pablo le escribió a los Corintios. Pero en este caso, los adversarios o los contrarios del apóstol Pablo eran judaizantes. ¿Qué eran judaizantes? Ciertamente eran cristianos, pero con la excepción de que seguían en las leyes que Dios había dado al pueblo de Israel. O sea, decían claro, tú puedes recibir la salvación, pero aparte debes cumplir con todas las leyes que Dios le dio a Israel, tanto como la circuncisión, guardar el sábado, todas esas leyes que nosotros como estudiosos de la palabra ya las conocemos. Entonces aquí Pablo se encontraba con una situación bastante difícil porque el evangelio que Pablo predicaba era de que todos éramos salvos por gracia, para lo cual nosotros no necesitamos una obra aparte para alcanzar la salvación. En cambio, los judaizantes, los judíos, para alcanzar la salvación ellos entendían que además debían hacer todas las obras que la ley requería. Nosotros sabemos, y a través de la palabra del Señor lo entendemos así, de que la ley de Dios es buena y es perfecta, pero nosotros jamás podremos cumplir esta palabra si es que el Espíritu de Dios no está en nosotros, quien es que nos da el poder para poder cumplir la ley. Pero a través de la salvación, Dios nos concede el Espíritu de Dios, a través del cual nosotros podemos cumplir con los mandamientos de Dios. No que los mandamientos de Dios sean un medio para poder alcanzar la salvación. Esta era la dificultad. Este era el problema por el cual Pablo se estaba enfrentando en las iglesias que se encontraban en Galacia. Pero aquí Pablo les dice, si alguno viniere, ya sea un ángel o incluso nosotros mismos, y les anunciare un evangelio diferente, sea anatema, que usted y yo entendemos por la revelación del Señor que anatema significa apartado para perdición. Pablo está diciendo que él como ministro no puede agradar a los hombres. Claro, él no puede ir por Corintios y lo que quieran escuchar los corintios, él va y se lo aplica a ellos. No es que él vaya a las iglesias de Galacia porque hay judaizantes, él vaya y acomode la palabra del Señor para que los judaizantes estén tranquilos. Pablo aquí está diciendo que él no puede buscar el favor de los hombres, sino más bien que él quiere agradar y servir a Dios. Con esta situación tan difícil se encontraba el apóstol Pablo. Además, que como lo vamos a ver en esta enseñanza, cuando digo, mas os hago saber en el versículo 11, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Otra vez, al apóstol lo estaban confrontando, diciendo que su apostolado no era verdadero y que él ni siquiera había recibido revelación por parte de nuestro Señor Jesucristo. Estaban poniendo en duda el apostolado del apóstol Pablo. Y aquí el apóstol deja algo muy en claro. Dice lo que está reconfirmando en el versículo 1. ¿Qué dice en el versículo 1 cuando comenzamos esta carta a los Gálatas? Dice así: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí está confirmando en el versículo 11 lo que ya había dicho en el versículo 1. Pablo fue hecho apóstol no por mandamiento de hombre, no por anuncio de hombre, sino que solamente por la revelación, por la gracia de Jesucristo, a quien Dios el Padre levantó entre los muertos. Aquí Pablo podría estar diciendo en otras palabras: yo certifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es una idea ni invención humana. Nosotros debíamos entender que si el hombre hubiese inventado este evangelio, como muchos detractores del cristianismo hasta el día de hoy ponen en duda el evangelio, diciendo que esto no es más que inventos humanos, que esto no es más que invención humana,
Si el hombre hubiese inventado este evangelio, no se habría autodesignado pecador, porque la palabra del Señor a usted y a mí, cuando estábamos lejos del Señor, nos apunta, nos dice que nosotros éramos pecadores, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ni que tampoco, si este evangelio hubiese sido creado por hombres, tampoco se hubiese dicho a sí mismo que era merecedor del infierno y que estaba imposibilitado para salvarse a sí mismo. Esto es lo que nos declara el evangelio. Este es el evangelio al cual nosotros predicamos. De que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que si no fuera por la gracia soberana de Dios, jamás hubiésemos salido de ese estado porque nosotros mismos somos imposibilitados de autosalvarnos. Necesitábamos la gracia soberana de nuestro Señor Jesucristo. Glorificado sea el Señor. Esta es una de las pruebas más contundentes de que el evangelio es real. Esta es una de las pruebas más contundentes de que Cristo realmente fue el portador del evangelio. Porque si los apóstoles hubiesen mentido, ellos hubiesen sido los que hubiesen sacado el cuerpo del maestro, no hubiesen muerto por una mentira. Una persona jamás expondría su vida si lo que tiene detrás es una mentira. Pero nosotros sabemos que todos los apóstoles murieron de formas horribles y los 100, 200 primeros años que el evangelio estuvo acá en la tierra después de la ascensión de Jesucristo fue un evangelio duro, fue un evangelio de mucha persecución. Si ese evangelio hubiese sido falso, si lo que hubiese venido detrás de eso hubiese sido doctrina humana, nadie hubiese dado la vida por el evangelio, pero aquellos jamás renegaron a Jesucristo y dieron la vida por este evangelio porque ellos sabían que esto no viene de los hombres, sino que es un don que proviene de Dios, un regalo inmerecido que es la gracia del Señor. Todo esto proviene del Señor y no proviene de hombre alguno. Que el Señor nos bendiga. Pues ni yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Su apostolado y su evangelio vinieron directamente por medio de la revelación de Jesucristo. La palabra revelación o la revelación de Jesucristo viene del griego apocalipsis, que es desde nosotros reconocemos que viene la palabra apocalipsis como nosotros la conocemos hasta el día de hoy, que significa revelación. La revelación de Jesucristo al apóstol Juan es la misma revelación, esa misma gracia, la cual le reveló el evangelio a Pablo. Vámonos por favor a 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 al 4 y antes que se me olvide, como yo le había comentado antes, es bueno que usted vaya siguiendo estas clases con su Biblia en la mano. Así que si hasta ahora, hasta el minuto 13 que va durando esta exhortación, aún no está con su Biblia, póngale pausa, vaya, busque su Biblia, saque su celular con la Biblia y vaya siguiendo las lecturas bíblicas. 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice así la palabra del Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Mire lo que dice Pablo a la iglesia que está en Corinto. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio. Se le quiere agregar muchas cosas al evangelio, pero el evangelio puro, el evangelio que nos enseñan las Escrituras es este, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitado al tercer día y que apareció a Cefas y después a los 12. Este es el evangelio que usted y yo defendemos. Este es el evangelio que usted y yo recibimos. Y el apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo desde el Señor recibió este evangelio y ahora él por misericordia del Señor está dando lo que por gracia recibió, se lo está dando también por gracia a los hermanos en Corinto. Este es el evangelio, él está diciendo, yo no lo recibí, ya sea que vengan los judaizantes, ya sea que vengan los detractores, falsos maestros, falsos apóstoles, está diciendo, este evangelio no es falso. Mi apostolado no es falso, el evangelio de Cristo el cual yo predico no es falso, porque lo recibí por revelación,
de Jesucristo. Glorificado sea el Señor por siempre. Siguiendo con el versículo 13 y 14 de la enseñanza, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Nosotros ya sabemos, o usted como buen lector de la Escritura debería saber, cuál era el comportamiento del apóstol Pablo antes de llegar al Evangelio. Nosotros ya hace aproximadamente 4 o 5 años estuvimos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, el cual fue de mucha bendición y de rico conocimiento para saber cómo se desarrollaba la iglesia primitiva. Y por allá por el capítulo 7, versículo 58, es la primera vez que se nombra a Pablo, pero no como Pablo, sino como Saulo, que estaba en medio de esta turba que estaba a punto de apedrear a Esteban, uno de los discípulos, uno de los que se congregaba, uno que era parte de este núcleo de la iglesia primitiva, que fue elegido entre los diáconos en Hechos capítulo 6. Pero después de la defensa de Esteban, vinieron y lo apedrearon. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Saulo consentía en todo esto que le acontecía a Esteban. Él consintió la muerte de Esteban. Y más allá dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 9 que Saulo, en ese entonces todavía siendo Saulo, recogió por cartas de los sumos sacerdotes, del sacerdocio en general, para ir y perseguir a las iglesias que se estaban formando, el Evangelio Santo que se estaban formando en Damasco. Y es ahí, en Hechos capítulo 9, cuando nos narra de cómo este apóstol, o este que todavía no era apóstol, recibió el Evangelio directamente de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Timoteo 1, del verso 12 al 14, leemos lo siguiente. Primera Timoteo 1, del 2 al 14 nos dice así la palabra del Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo le está declarando algo muy importante a Timoteo. Le está diciendo que todo lo que él hizo fue por incredulidad, fue por ignorancia. Mas él reconoce que más allá de sus errores, más allá de su blasfemia, persiguiendo a los hijos de Dios, más fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Él aquí está reconociendo de que por la gracia del Señor, como él ya lo dijo en otra carta que envió a Corintios, por la gracia del Señor era lo que era, que en ese tiempo era un ministro, un apóstol en el Señor. Porque Jesucristo, no viendo lo malo que había en nuestro corazón, tanto como a Pablo y a usted nos pasó igual. Nosotros no éramos merecedores y soy cierto y claro en decir que hasta el día de hoy no somos merecedores de nada de parte del Señor. Porque aunque todo lo hiciéramos, aunque fuéramos para allá, para acá, en tu nombre, Señor, hacemos esto o aquello, ¿qué somos? Siervos inútiles, porque solamente hacemos lo que debemos hacer, no estamos haciendo nada extraordinario. Pero a pesar de eso, a pesar de que somos inmerecedores, Dios por misericordia, por gracia, nos llamó a este Evangelio Santo, en el cual podemos transitar y caminar bajo su amparo. Porque más que nuestros errores, más que nuestra incredulidad, más que nuestra ignorancia, más que nuestra blasfemia, más fue abundante la gracia del Señor Jesucristo en su vida, en mi vida y en la vida del apóstol Pablo. Versículo 15 de esta enseñanza.
Pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, por la gracia y por la voluntad de Dios, Pablo fue llamado al Evangelio. Si no fuera por esta gracia, si no fuera por este amor inmenso que Dios puso hacia nuestra vida mediante la muerte y el sacrificio de Jesucristo, nosotros jamás hubiésemos alcanzado la gracia, ni hubiésemos alcanzado salvación. Como decía anteriormente, si este evangelio hubiese sido creado o anunciado por hombres solamente, no proveniente del Señor, jamás nos hubiésemos puesto en condena de muerte. Pero este evangelio nos dice que nosotros somos inmerecedores de la gracia de Dios y que más allá, por nuestras propias cuentas, jamás vamos a alcanzar la salvación. Más bendito el Señor que nos trajo este evangelio y nos trajo a gracia y a salvación. Como dice Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor. Y nadie conoce a quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Solamente Jesucristo se da a conocer a quien Él se quiere revelar por medio de Él, no nosotros, no por nuestros méritos, no porque somos muchos sabios, no porque somos muchos entendidos, no porque andamos con corbata, no porque andamos con una Biblia bajo el brazo, vamos a alcanzar la salvación, sino esta gracia es a quien el Señor Jesucristo se quiso revelar, y bendito el Señor, glorificado sea su nombre, porque Él se quiso revelar a nuestras vidas, y hoy tanto usted como yo somos parte del número de los escogidos del Señor. Glorificado sea el Señor por siempre. Glorificado sea el Señor por esta gracia soberana que ha llegado a nuestras vidas. Pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo se lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. El Señor había apartado al apóstol desde el vientre de su madre. El Señor conoce a los suyos. Nosotros estamos predestinados para esta salvación. No es que el Señor escoja a algunos a dedo y diga, este sí lo voy a salvar, este no, este sí, este no. Dios se reveló al mundo por misericordia. El mundo no quiso buscar a Dios, pero Dios se reveló a través de Jesucristo. Y la puerta de la salvación está abierta para todos nosotros, para todo aquel que escuche este mensaje y se arrepienta. Pero Dios ya sabe quiénes son estas personas. Y a los que conoció de antemano predestinó. Y a Pablo predestinó para que desde el vientre de su madre lo guardó para este ministerio del apostolado. Y tanto a usted como a mí, el Señor nos tiene preparado un ministerio, o nos tiene preparado un lugar, o nos tiene preparado una misión dentro de esta tierra. Por eso el Señor entrega dones, por eso el Señor entrega muchas habilidades, para que trabajemos en su evangelio. Que el Señor nos bendiga. Y como dice la palabra del Señor, para que le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Si nos vamos nosotros a Hechos capítulo 9, dice la palabra del Señor que cuando Pablo ya estaba ciego, se le presentó a Ananías y le dijo, Ananías empezó a discutirle al Señor. Y le dijo, pero Señor, este no es el que nos persigue, Saulo de Tarso, el que viene con cartas de los sumos sacerdotes y viene a apresarnos. Y el Señor le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este para llevar el evangelio. ¿A quién? Para llevar este evangelio a nosotros, los gentiles. Esta es la palabra del Señor. Que este evangelio, el cual le llegó a Pablo, hoy nos llegó a nosotros por misericordia. Y así como Pablo, muchas veces nosotros a través de diferentes cartas podemos entender que Pablo tuvo que defender el evangelio, el ministerio que le fue entregado. Así nosotros también debemos defender el evangelio y tener en lo alto la bandera de Cristo. Así como Pablo dijo que no recibió instrucción humana, apenas recibió este evangelio, se apartó. Yo entiendo lo siguiente, así como los apóstoles estuvieron 3 años y medio
con el Maestro en el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, así también Pablo estuvo apartado 3 años en Arabia, estuvo lejos. ¿Para qué? Para estar en intimidad con el Señor. Y cuán importante, hermano querido, es que nosotros estemos en intimidad con el Señor, podamos estar buscándole, anhelándole, y el Señor ahí nos va a hablar y ahí nos va a entregar revelación, como le entregó a Pablo, que después volvió a Damasco y después comenzó su ministerio como apóstol de los gentiles. Y como se dice, esta narración continuará, pero continuará en la próxima lección, que estará a cargo de nuestro hermano, que nos guiará y nos seguirá hablando acerca de estas palabras del Señor. Agradecemos al Señor por esta palabra y oramos para que sea motivo de mucha bendición y mucho provecho para nuestras vidas espirituales y podamos decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Y usted como yo podamos decir, sabemos en quién hemos creído, que es Jesucristo, Señor nuestro. Oramos al Señor. Gracias te damos, Dios eterno, por esta palabra, esta lección, esta clase que hemos podido ser partícipe en esta hora, rogando a usted como siempre, que su gracia, su bendición nos acompañe a cada uno de nosotros, Dios amado, pueda usted sellar esta palabra en nuestra vida, pueda sellarla en nuestra mente, pueda sellarla en nuestro corazón y podamos entender y podamos comprender, Dios amado, que este evangelio proviene solamente de usted, no de hombre, y usted por misericordia nos ha revelado y nosotros, así como Pablo, debemos también defenderlo y ponernos en la primera línea, pero en la primera línea del evangelio, Dios amado, porque a eso usted nos ha llamado. Gracias le damos a usted por este mensaje glorioso por nuestra vida y le rogamos que su bendición sea con nosotros ahora y siempre. Amén y amén. Hasta aquí ha sido esta lección, esperando como siempre que sea motivo de mucho enriquecimiento espiritual para su vida. Nos veremos próximamente, nos veremos en otra ocasión. Sigamos estos devocionales, sigamos orando, sigamos clamando, sigamos en lectura, sigamos en comunión y el Señor se glorificará en nuestra iglesia. Quedará en el siguiente video nuestro pastor, quien nos exhortará el texto de confirmación. Hasta la próxima.